ahí conocí al Señor y dediqué mi vida para servir a Él. Al principio por medio de la música. Soy músico, pianista, pero cuando llegaba a Argentina en un año tuve accidente, un carro me chocó, casi me volé 10 metros y se quebró mi dedo, mis columnas, entonces ya no pude más pianistas. Y ahora entonces pude cambiar como director del coro. Entonces, como ministro de alabanza, quería servir al Señor. ¿Podría bajar un poquito? Y de poquito menos volumen. ¿Nadie está sonidista ahí? ¿Puede bajar un poquito? Con eso, gracias. Pero entré en la iglesia coreana. Ministro de alabanza siempre desprecia, no le da valor. Entonces, para continuar mi ministerio de alabanza, cambié mi carrera. Después de terminar mi licenciatura de música eclesiástica, fui al seminario bautista que está en Buenos Aires para seguir teología. Y ahora soy teólogo, soy músico. Entonces trabajo contra los pastores para proteger los músicos de la iglesia. También trabajo contra los músicos de la iglesia para proteger los pastores. Soy murciélago, ¿no? Pero todo para Cristo, tenemos que edificar su cuerpo. Amén. Sí. Yo quiero compartir esta mañana acerca de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Eso fue mi tema muy profundo acerca de mí. Porque yo como ministro de alabanza alababa al Señor. Usaba piano, instrumentos, dirigiendo el coro, haciendo muchas obras misioneras. A pesar de todo, yo no tenía una identidad. ¿Quién soy yo? Yo trabajaba como cristiano, yo hablaba como cristiano, actuaba como cristiano, pero no era cristiano. Eso fue en mí una trampa o un engaño contra mí. Por eso después yo me dediqué a estudiar la palabra de Dios. Dios me enseñó muchas cosas y también me iluminó y abrió mis ojos. Entonces hoy en día estoy dedicando para revitalizar las iglesias del cuerpo de Cristo. Hay iglesia, dicen cristiano, pero muchas veces no muestra cómo son o cómo somos. El mundo ya no le da más valor a los cristianos. Ellos les gustan cómo quiere vivir, ¿no? Aunque existen, por ejemplo, en Mérida, muchos cristianos, pero no muestra como sal o la luz del mundo. La gente sigue viviendo en la oscuridad. Yo creo que esto tiene que ver con la vida de la iglesia. Hay muchos hermanos, hablan como cristianos, hacen como cristianos, pero muchas veces hay que considerar una vez más quién soy yo. Vamos a abrir Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Hoy quiero buscar algunos más versículos. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
Dios llamó a sus discípulos, no uno, sino 12, como una comunidad, un grupo. Primer propósito de su llamamiento a sus 12 discípulos fue estar junto con Él. Eso yo podría decir adoración. Dios llama a sus discípulos, en primer lugar, para que sean adoradores. En segundo lugar, Él tiene segundo propósito, es para enviarlos a predicar. Eso yo llamaría misioneros. Palabra misión es enviar. Misionero son enviados a predicar. Entonces, para mí, la identidad de un cristiano tiene triple identidad. Primero, discípulo de Cristo. Segundo, adorador. Tercero, misionero. Puede actuar como discípulo de Cristo, pero si no se niega a sí mismo y no toma su cruz que Dios había cargado, no es discípulo. Aunque viene aquí, podemos adorar, alabar al Señor, pero si no soy adorador, todo nuestro alabanza no tiene valor. Porque para Él lo más importante es quién eres tú. Aunque yo hago una obra misionera, realmente Dios no me envió y no hago como Dios quiere, no soy misionero. Porque eso todo viene de Él, por Él y para Él. En Mateo capítulo 7 dice que yo prediqué y yo hice todo en tu nombre, pero el Señor dice que no te conozco, ¿no? O sea, cuando Jesús dice que yo te conozco, entre comillas, quiere decir, Él conoce quién soy yo. Él no le da mucho valor qué hiciste o qué hablaste. Bajo este tres propósitos triple, como Jesús llamó a los que Él quiso, discípulo, adorador y misionero. Si algunos de nosotros no hacen o no viven como estas tres identidades, y puede decir que es necesario revitalizar. Sí, soy discípulo de Cristo, pero si no es adorador que Dios busca. Sí, soy adorador, pero si yo no salgo a predicar el Evangelio. Sí, soy discípulo de Cristo, no soy yo predico el Evangelio, pero eso no quiere decir solamente dando folletos, sino haciendo discípulos también a otros, ¿no? ¿Cuál será la gran comisión de Jesucristo? Y hace discípulos, ¿no? Hay que ir para hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para definir esta identidad como cristiano, tenemos que volver a Génesis capítulo 1. A ver, vamos a volver capítulo 1, Génesis. Capítulo 1, Génesis, nos enseña muchas cosas, pero yo quiero compartir 4 características. Primero, Dios creó este mundo por medio de su palabra. Pero cuando Dios dijo algo, enseguida fue así. ¿Está bien? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Versículo 7. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 9 también, y fue así. 11, y fue así. 15, repite otra vez, después 24 y 30. Durante 7 días de la creación, cuando Dios habló una cosa, enseguida fue así. Eso quiere decir, la primera característica de la creación es cuando Dios dice algo, una obediencia en el acto. Eso es la autoridad de la palabra de Dios. Eso también dice en Juan capítulo 1 y 1, ¿no? Cuando creaba este mundo en el principio, el verbo estaba con él. El verbo es palabra de Dios, ¿no? Jesucristo como creador. Ese creador que hizo la creación en la primera vez, en el principio, también Él creó a nosotros como su discípulo. ¿Por qué? Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es todo, en el Cristo somos nueva criatura. O sea, la primera creación fue hecho por Trinidad. Ahí estaba Jesucristo. Habló y ese mundo creado, todo fue así. O sea, una obediencia en el acto. Ese Dios apareció en Juan capítulo 1, versículo 1, como el verbo. Ese verbo llamó a sus 12 para que sean sus discípulos, para que sean sus adoradores, para que sean sus misioneros. Entonces, la primera creación mostró una obediencia en el acto. También en la nueva creación en Cristo tiene que ser misma característica. O sea, los discípulos de Cristo, adorador y misioneros, muestra su obediencia en el acto. Puede ser que el Señor me dice algo y si yo respondo, Señor, espere, yo tengo otra cosa, me preocupa esta cosa. Primero voy a resolver esto, después voy a seguir a tu palabra. Eso no es una obediencia. Cuando la palabra me dice una cosa que yo digo, eso a mí no me conviene, no te sigo. Como Pedro oraba y abrió los cielos y bajó todas las cosas, ¿no? Desde el cielo. Y el Señor dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no. ¿Por qué dijo Señor? Diciendo, soy tu siervo, contestando no. Es una actitud contradictoria. Cuando uno dice a Jesús como Señor, yo soy tu esclavo, no tengo derecho de desobediencia, ¿no? Pero Pedro mostró así, Señor, no. La creación, la primera creación, siempre fue así. Pero en Cristo, como nueva criatura, en nueva creación en Jesucristo, debe ser así también, automáticamente, porque misma característica. Digamos, la primera creación es como un tipo. Vino Jesucristo en nuestra época para que sea igual. Pero si fuera su verdadero discípulo, entonces va, Señor, heme aquí.
Pero muchas veces tenemos pretexto. Señor, heme aquí, envía Orlando, ¿no? Señor, heme aquí, sí, estoy listo, pero no, yo no, envía otro. Contradicción. Siempre tenemos que ver ambas cosas. Dios creó. La primera creación fue así, pero en Cristo también debe ser así. Pero si no, ¿quién eres tú? Quizá Jesús no quiso llamarte, pero puede estar aquí. Aunque Jesús quiso llamar, pero no estoy listo para obedecerte, entonces todavía no es nueva criatura. Aunque puede hablar como nueva criatura, pero lamentablemente no eres tú. Segunda característica es mostrando la santidad. Dios creó este mundo durante 6 días. Durante 6 días, Dios utilizó primero 4 días para separar. Versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Y segundo, 6. Luego dijo Dios: haya expansión de medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. ¿Sí? Primer día, Dios separó la luz de las tinieblas. Segundo día, Dios separó la expansión de arriba y de abajo. Tercer día, Dios separó de la tierra, o sea, la tierra del mar. Cuarto día, Dios separó el día de la noche. La palabra creación en hebreo tiene un sentido muy fuerte, es separar. La palabra separación en nuestro contexto es santidad. ¿Qué quiere santidad? Dios es santo. Dios nos llamamos santos porque somos separados de la cosa mundana. Cuando Dios nos escogió para que sea el cuerpo de su cuerpo de Cristo, no pertenecemos más al mundo, separado del mundo. Eso quiere decir santos o santidad. La primera creación fue santa. ¿Por qué? En esta forma Dios empezó a separar las cosas que no deberían estar juntos o mezclados. El primer juicio sobre toda la faz de la tierra fue diluvio del Noé. ¿Por qué? Podemos ver capítulo 6 de Génesis, versículo 2, dice así: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios no tienen que estar junto con las hijas de los hombres, porque es diferente esencia. Los hijos de Dios son santos, pero las hijas de los hombres son mundanas. No tienen que estar juntos. Dios, cuando creó al mundo, Dios separó todo y trajo orden en su creación. Pero los hijos de Dios empezaron a juntar otra vez con las hijas de los hombres. Eso fue primera razón de traer el juicio, diluvio de Noé.
Ahora este mundo está conservado para segundo juicio final por medio de fuego, dice 2 Pedro, ¿no? Este mundo está conservado o reservado para que enfrentará el fuego como juicio final. Porque Dios quiere separar su iglesia o su pueblo de Dios como santos, separados. Pero hoy en día la iglesia de Cristo empieza a vivir o convivir junto otra vez al mundo. En lugar de vivir confiando en la palabra de Dios, trayendo más psicología del mundo o administración de la empresa, en lugar de escuchar palabra de Dios, las palabras o las voces de los hombres más prevalecen. Entonces los pastores hoy en día no pueden predicar según la Biblia. Por ejemplo, acerca del pecado, acerca del juicio, acerca de santidad. Porque los hombres no les gustan escuchar ese tipo de predicación. Creo que aquí, yo hace 20 años que no prediqué en la iglesia bautista. Y ahora me siento muy como cómodo. No, cómodo no. Acómodo. Me siento muy paz frente de hermanos en la iglesia bautista. Porque yo era pastor de la iglesia bautista. Pero no, eso no quiero cambiar como de bautista a presbiteriano, sino a mí me gusta, porque me ordenaron pastor de la iglesia bautista al principio, yo conozco cómo es la iglesia bautista. Hoy aquí cantaron grupo de alabanza, eso me tocaron mucho. Muy diferente a la iglesia presbiteriana, ¿no? Eso quiere decir la santidad. Hermanos, hoy en día el pastor tiene que predicar o proclamar la palabra de Dios, pero muchas veces hoy tiene una tendencia a la secularidad. Si habla en lugar de Dios, la gente no quiere escuchar, ya no viene más a la iglesia. Si disminuye eso, hablando en el contexto de la iglesia coreana o Estados Unidos. Aquí relativamente está muy santa la iglesia. Quiere reservar o conservar la fe. Eso yo felicito en nombre de Cristo. Pero hoy en día tiene una inclinación a la secularidad, secularizar. Los pastores, el seminario está inclinando más a la teología liberal, con razonamiento. Eso no es santidad. Dios quiere separar su iglesia de la secularidad, del mundo. Pero hoy en día la iglesia quiere volver al mundo como los hijos de Dios en aquel momento. Ahora el juicio del fuego está esperando para aquellas personas. Esa es la segunda característica de la creación. Primera creación es la palabra de Dios y una obediencia en el acto, hecho. Segunda es la santidad. Dios separó. Hoy en día Jesús separó la iglesia del mundo para que mantenga su santidad. Si no vive como santos de Dios, ¿quién eres tú? Aunque está en la iglesia aquí, aunque participa en el servicio de domingo, ¿quién eres tú? ¿Eres santo o no? Segunda característica de la primera creación es Dios
la diversidad, pero en armonía. Aquí, capítulo 1 de Génesis, repite 10 veces esta frase: según sus géneros, según sus especies o según su naturaleza. Se repite 10 veces. Eso confronta a la teoría de evolución, ¿no? Evolución. Cada especie mantiene su especie, no puede mezclar entre los especies, porque Dios creó según sus especies, según sus géneros. Eso quiere decir, aquí, aunque esas 100 personas, ninguno es igual que otro. Cada uno tiene cada es el único. Eso quiere decir, todos nosotros somos diferentes. Eso quiere decir diversidad. Pero como arco iris, ¿no? Dios creó el mundo con 7 colores. Pero cuando vemos arco iris, muy hermoso. Aunque cada color es diferente, Dios quiere estar todo junto en armonía. ¿Con qué? En la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo. Así Dios creó su iglesia. Aquí aún vienen 5 personas o que sean 2, es iglesia. Aunque sea 10,000, 100,000, es iglesia. Pero ninguno es igual que otro. Todos somos diferentes, diferente opinión, diferente pensamiento. A pesar de todo, por causa de Cristo, a pesar de toda la diversidad, podemos trabajar en armonía en Cristo. Es el orden de la creación. Si esta iglesia pertenece a Cristo, como un cuerpo de Cristo, podemos trabajar en armonía. No solamente esta iglesia, dentro de esta iglesia, sino con otras iglesias bautistas, otra iglesia con metodista, con otra iglesia presbiteriana. Diversidad. Eso no quiero mezclar las doctrinas. Las doctrinas es muy importante, pero lo más importante es la palabra de Dios. Si somos un cuerpo en Cristo por causa de Jesucristo, aunque somos diferentes, podemos trabajar juntos solo para su gloria, porque todo viene de Él y por Él y para Él. Dios creó su creación esa forma. Dios creó la nueva criatura en esta forma. Aunque somos diferentes, podemos ser uno en Cristo. Pero si uno rechaza uno a otro por causa de diferente opinión o diferente forma o diferente pensamiento o diferente gusto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuarta característica es la creación culmina en el reposo. Génesis 2, 1 al 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si el día séptimo, o sea, en el día de reposo,
es como número 7. Entonces en la Biblia debería aparecer el octavo día, ¿no? Pero aquí no aparece. Ninguna parte de la Biblia aparece el octavo día. Eso quiere decir, el séptimo día es el último y consumado, o culminación de la creación. O sea, cuando Él reposó no significa que Él no va a hacer nada, sino en otro sentido, que Él hizo todo y no hace falta hacer más. O sea, Él hizo todo. Ya no falta más para hacer otra cosa. En ese sentido es reposo. Los judíos son muy genios en cuanto a dinero, en cuanto a pensamiento, ¿no? Pero en cuanto a la cosa espiritual, muy tontos. ¿Por qué no sabe esto? El reposo que aparece en la primera generación es un tipo indicando al reposo eterno en Jesucristo. Podemos ver en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Alguien podría leer 1 al 2, por favor? Porque yo no leo muy bien español. Con voz alta, por favor. Hebreos capítulo 1 al 4, versículo 1 y 2, por favor. ¿Nadie anima? A ver. ¿3? O sea, hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la promesa para entrar al reposo. Pero aquellos que no creyeron, aunque tenían promesa, no podían entrar por causa de incredulidad. Ahí dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escucharon, pero no creyeron. Incredulidad. Pero ahí dice, versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. O sea, tiene promesa al entrar al reposo, pero por causa de la incredulidad, en otra palabra, por causa de incredulidad no entraron. O sea, todo lo que no obedece, todo lo que no creen, no puede entrar al reposo de Dios, Cristo. O sea, eso significa cuando Dios creó a este mundo, eso tenía que estar sí o sí en el séptimo día, ¿no? ¿Existió séptimo día o no? Apareció, ¿no? En la Biblia. Ok. Eso es como tipo, es como una sombra. Ahora viene su antitipo, quiere decir su realidad. Jesucristo apareció. En el reposo, todo tiene promesa. Dios llamó a todos, pero no cuando oyeron la buena noticia, buena obra, no creyeron, por eso no obedecieron, entonces no podían entrar. Entonces, todo lo que creen en Jesucristo como nueva criatura ya tiene que estar dentro de su reposo. ¿Me explico? ¿Me explico?
O sea, el reposo del primer capítulo de la primera creación señala al reposo eterno en Jesucristo. ¿Qué quiere decir reposo? ¿No hacer nada? No. ¿Descansar todo? ¿No venir el domingo? No. Reposo quiere decir ya no hay nada para hacer para tu salvación. ¿Por qué? Jesús hizo todo para nosotros. Para tener salvación, para entrar a su salvación, Dios hizo todo y nosotros en parte de los humanos no hay nada para hacer. Eso quiere decir reposo. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, ¿no? Eso fue regalo. Pero si no lo cree, si no obedece, lamentablemente no entraron al reposo. A ver, como nueva criatura en Cristo, como los que permanecen en el reposo, si no disfruta este reposo en Cristo, ¿quién eres tú? ¿Por qué quiere hacer algo para que sea salvo? ¿No? Ellos son arminianistas. Yo hablé con pastor Orlando, que hay muchas iglesias bautistas, pero la mayoría de ellos son arminianistas. ¿Quién son ellos, arminianistas? No dice que todo de Él, por Él y para Él. Los arminianistas piensan que todo de los hombres, por los hombres y para los hombres. ¿Para qué necesita Dios? Para utilizar según su conveniencia. Cuando Él conviene, busca a Dios. Cuando Él conviene, viene a la iglesia. Cuando le conviene, hace algo. Pero si no le conviene, no hace nada. Ellos son arminianistas. Es una teología liberal muy desviada, diciendo cristiano. Pero si no tiene un reposo en Cristo, ¿quién eres tú? En Mateo 11, versículo 18 a 28 al 30, ¿no? Ven, todos los cargados y trabajadores, algo así, ¿no? ¿Qué dice? Venid a todos los cargados y trabajados, yo te haré descansar. Eso es reposo. Yo te haré descansar, pero llevad mi yugo. ¿Qué quiere decir yugo? Sí, carga. Pero el yugo que mencionó Jesucristo siempre puede atar dos animales, no uno solo. En Corea el yugo es un buey, lleva uno solo. Pero buey de Israel es dos buey, uno y otro, y aquí tiene yugo para que lleve juntos. Pero siempre aquí pone buey más fuerte, aquí más débil. Por causa de este yugo, dos buey siempre tienen que ir misma dirección. Siempre tiene misma velocidad. Pero la mayoría de la carga lleva este buey fuerte. Esto casi no hace nada. Cuando Jesús nos dice, llevan mi yugo, quiere decir, Él parte de esto. Cada uno de nosotros de esta parte. Si uno tiene reposo, Jesucristo llevando yugo junto con Jesucristo, siempre siendo Jesucristo más fuerte, Él quiere ir este lado, yo tengo que ir, aunque yo no quiero, porque por causa de este yugo. ¿Es una bendición o maldición? Es bendición. Yo quiero volver para atrás. Yo quiero volver al mundo, pero por causa de este yugo no puedo.
Señor, yo quiero descansar, pero este buey sigue. Yo tengo que ir, ¿no? Todo lo que está en reposo de Jesucristo siempre tiene misma dirección a la santidad, como Jesucristo. Tiene misma velocidad. Aunque tú no quieres trabajar, hay que trabajar. No obligatoriamente, voluntariamente. Aunque yo quiero hacer más, pero cuando Dios, tú descansa un poco, hay que descansar. Pero toda la carga lleva Jesucristo en mi lugar. Ese es el reposo. Puede preguntar a sí mismo, yo llevo el yugo de Jesucristo o no. Yo todavía quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero decidir lo que yo quiero. Si me conviene, hago algo. Si no me conviene, no hago algo para Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Algunos pueden decir esto, ¿no? Quizá cuando era más joven o cuando era más lleno del Espíritu Santo hacia esto, pero ahora estoy muy cansado y ahora tengo muchas cosas, estoy ocupado por otra cosa, tengo que mantener mi familia, hay mucho pretexto, pero tiene que saber esta palabra, nueva criatura. La palabra nueva no se hace al viejo. En la Biblia aparece muchas veces la palabra nueva. Nueva criatura, ¿qué más? Nuevos cielos, ¿qué más? Nueva tierra, nueva Jerusalén, nuevo espíritu, nuevo vino, nuevo traje. Todo tipo de esta palabra nueva en griego usaba kainos. Pero hay otro griego, neos. ¿Sabe neo, no? Neo. Creo que en español existe esa palabra, neo. Yo compré este micrófono nuevo, pero con el tiempo esto va a ser viejo, ¿sí o no? En ese sentido usaba palabra neo. Esta Biblia compré nueva, pero ya hace un año, ahora viejo, porque yo escribí, no puedo vender, porque no es más nuevo. Pero la nueva criatura, la Biblia usa en griego kainos. O sea, nunca puede cambiar su calidad. En ese sentido, nueva criatura. Yo hace 5 años era nueva, pero ahora me siento muy viejo. Eso no es nueva criatura. Antes el cielo veía como nuevo, pero ahora veo muy oscuro. Entonces él no es nueva criatura. Antes tenía vino nuevo, pero ahora ya no. No es nueva criatura. Si alguien se siente muy cansado, ¿por qué no lleva yugo de Cristo diciendo soy cristiano? Jesús dijo que venid todos los trabajadores y cargadores, descansa, yo te haré descansar. ¿Por qué no confía? Sigue llevando tu carga solo. Una pregunta. Aquí están los padres, ¿no? A ver, padres que tienen su familia. Sí. Gracias. Creo que la mayoría de los pretextos de los padres dicen que yo tengo que mantener mi familia. Sí, tenemos que mantener nuestra familia, ¿no? Pero en realidad, ¿quién da trabajo? ¿Quién permite ese trabajo para mantener tu familia? Dios. Entonces, ¿por qué tú preocupas más que Dios? Ahí vimos, ¿no? El versículo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos?
eso, pensamiento de los incrédulos. Pero sigue siendo cristiano diciendo soy de Cristo. Preocupa mucho, demasiado. ¿Quién eres tú? En realidad yo quiero confiar ese versículo tal como es. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas te añadirán, ¿no? Yo recibí ese versículo, esa palabra de Dios tal cual. Yo toda mi vida, por eso he decidido que voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no soy el que tengo que mantener mi familia, sino yo voy a dedicar toda mi vida para gloria de Dios. Entonces Él va a añadir todas las cosas que necesito. Ya no me preocupo. Yo digo porque soy pastor, no, como nueva criatura. Eso no es una preocupación de parte de los pastores. Si somos nueva criatura, todo tiene ese privilegio. Pero ¿por qué no vive así? No confía más en Él. Creo que no obedece a esa palabra. Sigue preocupándose a sí mismo. Yo llamaría a aquellos que viven de esa forma contradictoriamente zombie. ¿Conoce zombie? ¿Sabe zombie? ¿Zombie está muerto o vivo? ¿Ah? Pero dice zombie, eso camina, ¿no? Nos ataca. Virus de zombie, no contagiando todo, ¿no? Quizá si yo no soy nueva criatura, quizás seré zombie. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice esto, en el mensaje a la iglesia en Sardis: tú tienes nombre que está vivo, pero estás muerto, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 1 también dice, a ver, vamos a buscar, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí dice sacrificio vivo, ¿no? ¿Entiende la palabra sacrificio? ¿Sacrificio está muerto o vivo? ¿Ah? Sacrificio, ¿está vivo o muerto? ¿No? Para que sea sacrificio tiene que estar muerto sí o sí. En la fiesta o para dar sacrificio en el Antiguo Testamento, para que sea agradable delante de Dios, tiene que matar, tiene que derramar toda su sangre, todo pedacito, cortado todo. Desde todos los brazos, piernas. O sea, sacrificio mismo significa que tiene que morir sí o sí. Pero ahí dice sacrificio vivo. Sacrificio vivo, ¿está muerto o vivo? Pero sacrificio, muerto. ¿Qué diferencia tiene entre dos palabras, entre zombie y sacrificio vivo? Usted podría ver en Gálatas 2:20, yo junto he crucificado con Jesucristo, ya no vivo más, sino Él vive en mí. Aquellos que confiesan en esa forma son sacrificios vivos. Yo no vivo más, sino Cristo vive en mí. Pero los zombies dicen que Cristo no vive más en mí, yo vivo. Por eso, ¿quién decide? Yo.
decidiendo a ti mismo siempre, en lugar de escuchar palabra de Dios, ¿quién eres tú? Siendo nueva criatura, ¿por qué siente cansancio? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está tan inactivado? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Eso tenemos que considerar de nuevo, porque eso es el tema, uno de los temas de la revitalización a la iglesia. Quizá aquí está reunido como 100 o 120, pero en punto de vista de Dios, Él no cuenta. Él importa más cada quien. Preguntará, ¿quién eres tú? A Él no importa qué hiciste, qué hablaste, no, ¿quién eres tú? ¿Eres zombie o eres sacrificio vivo? ¿Tú haces como tú quieras o tú haces como Dios quiere? Ahí podría aparecer una palabra, conveniencia. Por eso, hace 5 años, utilizando la palabra en la predicación, palabra zombie. Hace 2 años agregué una palabra más, vampiros. Otra cosa, ¿no? Vampiros. Vampiros chupan sangre, ¿no? Viene a la iglesia, quiere chupar sangre de Cristo. Dicen que soy cristiano, pero cuando conviene. Cuando Jesús te dice, tú váyate a predicar a aquella persona, Señor, tengo muchas cosas para hacer. Heme aquí, pero manda Orlando. Son vampiros. Quieren chupar sangre de Cristo cuando le conviene, pero si no lo conviene, no lo hace. Viene a la iglesia cuando le conviene, pero cuando no conviene, no va a venir más a la iglesia. ¿Por qué? Es vampiros. Hace 1 año agregué otro más, tortuga. ¿Por qué? Yo vi que la carpeta que hizo lección 4, lección 5, creo que tiene estudio bíblico. Amén. Hoy en día hay una tendencia que no quiere leer la Biblia. Aún los pastores leen Biblia cuando prepara su predicación. Si no, no. Yo también. Yo fui así. Yo vine a la iglesia porque tuve que predicar. Por eso la fe de la congregación es mucho más superior que algunos pastores. Los ratones pueden sobrevivir durante 4 días sin comer nada, sin beber nada. 4 días para los ratones. Para los humanos, 11 días puede sobrevivir sin comer nada, sin beber, ni beber. Los perros sobreviven durante 40 días sin comer ni beber nada. Pero la tortuga puede sobrevivir hasta 500 días sin comer nada ni beber. Si hay alguien viene a la iglesia, solamente escucha la predicación, pero cuando vuelve ya no lee más, no tiene sed, no tiene hambre de la palabra de Dios, tampoco no tiene sed de Dios. ¿Quién eres tú? Tortuga. ¿Cómo puedes sobrevivir sin palabra? ¿Cómo puede vivir? ¿No tiene sed de la palabra de Dios? ¿Cómo puede mantener tu vida como cristiano? Porque puede ser tortuga. Vamos a volver donde estábamos. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, ahí dice, propósito muy claro. Jesús te llamó
para que sea sus discípulos, siendo adorador verdadero y en espíritu y en verdad, y misionero a predicar el evangelio. ¿Por qué? Por ese propósito Dios te hizo la nueva criatura. Entonces nosotros damos nuestro culto racional como sacrificio vivo. Si no son así, seguramente son zombies o vampiros o tortuga. Los zombies, los vampiros, las tortugas pueden hablar como discípulos de Cristo. Ellos pueden actuar como cristianos, pero no son. Cuando viene una tormenta y gran lluvia, toda su casa va a derrumbar, porque estaba sobre la arena, no está sobre roca. Hoy, quizá todos nosotros somos nuevas criaturas, sacrificios vivos. Entonces, aleluya, aleluya. Seguimos adelante para rescatar otra nueva criatura, porque Dios nos llamó como misioneros, no solamente para Mérida, no solamente para México, sino Dios nos ha enviado a todas las naciones. ¿Por qué está encerrado solamente aquí en Mérida? ¿Hace cuántos años que empezó esta iglesia? 30. Todavía baby. Yo vine de la iglesia presbiteriana Antioquía, digo 97 años. El año pasado fui a Campeche a dar conferencia, y esa iglesia 118 años. Yo pregunto a otra iglesia, porque la historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es como más o menos 150 años. Yo pregunté a los pastores, yo dando una clase en seminario teológico que está en Campeche, ahí estaban varios seminarios también pastores. Yo pregunté, durante 120 años, ¿cuántos misioneros fueron enviados a todas las naciones? Ellos dijeron que ni uno. Entonces el evangelio fue solo para mexicanos. Entonces ustedes son zombies, yo dije así. Ustedes son vampiros, son mentirosos. Eso en lugar de gran comisión, ustedes hicieron como gran omisión. Tenemos que guardar todas las palabras, ¿no?, de la Biblia, porque toman los versículos que le conviene. Eso no son cristianos. Tomamos todas las palabras de Dios, aunque me convenga o no. Ellos son el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ustedes están listos para morir para Cristo? Amén. Seguimos adelante, porque este mundo necesita la luz de Cristo como ustedes. Necesita sal del mundo como ustedes, para revitalizar no solamente esta iglesia, no solamente iglesia bautista. Hay muchas iglesias que están muriendo entre bautistas también, como metodistas, lo que sea, presbiteriano, o mucho más, peor, pentecostales. Hay que volver a la palabra de Dios, tomando todo entero. No eleccionamos según mi gusto. Somos nueva criatura. Amén. Pastor, le pido una oración, porque yo no puedo orar mucho en español. Dios le bendiga.